¿Qué se puede definir como ídolo? ¿Quién en Cienciano se puede definir como ídolo? ¿Qué características debe tener un ídolo? Esas son preguntas que siempre pululan en las conversaciones de los hinchas jóvenes y grandes de Cienciano. Y a partir de eso es que se escuchan tantas respuestas distintas. La gente más joven te puede decir, bueno, Julio García, Oscar Ibáñez, Carlos Lugo, Rodrigo Sarás, Miguel Mosto, entre otros. Mientras que los hinchas más de antaño te van a responder, por ejemplo, Chuncho Aguilar, Paluco Palomino, Carlos Ñarcha, el gran Nilo Castañeda, entre otros. Pero hay un nombre que debe sonar en la cabeza de los hinchas jóvenes como de los más grandes, por la trayectoria y por el impacto que tuvo en Cienciano en diferentes etapas y además de por su gran nobleza y amistad. Estamos hablando de gran Don Lucho Cuba, protagonista de este video. Y hoy hablaremos sobre él, sobre sus logros y sobre por qué debe ser considerado una de las máximas figuras, si no la máxima, de Cienciano. Comenzamos. Luis Antonio Cuba Silva nació en el Cusco un 5 de febrero de 1949, proveniente de una familia humilde. Estudiante del glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, su carrera deportiva comenzó a los 10 años cuando se unió por primera vez a un equipo de fútbol llamado Antonio Lorena en el distrito de Santiago. A los 16 años comenzó a disputar la tercera división de la Liga Departamental del Cusco, jugando por el Atlético Santiago. Al terminar la escuela, siguió con el fútbol, pero también decidió postular a la universidad. En 1966, ingresó a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, más conocida como la UNSAC, para estudiar ingeniería agrónoma. Pero tenía que haber un punto en la vida de Lucho donde el cienciano y su carrera académica se debían cruzar. Y gracias al profesor Rubén Carillo Peso, que le invitó a jugar en Cienciano, el equipo con mayor hinchada del Cusco. Era 1969 y la aún joven Lucho Cuba cumpliría su ansiado sueño de jugar por su amado club. Por aquel entonces, el cuadro rojo jugaba la Copa Perú. Iba a disputar partidos con figuras como Nilo Castañeda, Arturo Lazábal, Héctor Berrío, entre otros. Fue en el año 1973 cuando logró clasificar a la finalísima en la Copa Perú y se dio el tan ansiado ascenso tras lograr el segundo lugar y obtener un cupo a la Liga Descentralizada. Con esto se enfrentarían equipos como Alianza Lima y la U de Lima, partidos que, como ahora, aseguraban una buena taquilla para los sueldos. En adelante, el entonces estadio Inca Garcilaso de la Vega, con 25.000 espectadores, luciría repleto cada semana. Otro granito en el deporte cusqueño que tuvo de protagonista a Gran Lucho Cuba fue el recordado partido amistoso contra la selección de Argentina. En 1973, Cienciano jugó un partido amistoso contra dicha selección argentina que contaba con Mario Alberto Kempes, Ubaldo Filiol, entre otros. Con un estadio Garcilaso con 25.000 personas prácticamente repleto, Lucho Cuba disputó el encuentro que quedó 0-1 a favor de la selección albiceleste. Sin embargo, ese mismo año sufrió una lesión en la rodilla que lo dejó fuera por un mes y medio, pero tiempo que lo utilizó para terminar de redactar su tesis universitaria. No hay mal que por bien no venga, diría el bibliotecario Ricardo Palma. A partir de 1974, Lucho comenzó a trabajar en el Ministerio de Agricultura y Alimentación durante el día y era jugador de ciencias en las noches, ya que en esta época lo ganado por el fútbol no alcanzaba. Lamentablemente, Cienciano perdió la categoría en 1977 y volvió a jugar la Copa Perú. Muchos abandonaron el barco, pero no el profe Lucho, quien aceptó ser entrenador-jugador. ¿Le suena a alguien? Cuba fue entrenador y a la vez jugador desde la temporada del 77 hasta su retiro del fútbol en 1982 con apenas 33 años de edad, para dedicarse de pleno a la administración pública, pero sin dejar de lado a su amado fútbol. Con nostalgia recuerda el día que volvieron al Cusco tras haber obtenido el segundo lugar en la finalísima en la Copa Perú. Un recibimiento de miles de fanáticos y los llevaron a la Plaza San Francisco frente al Colegio Ciencias en un homenaje muy recordado por el profe Lucho Cuba. Sus logros en Cienciano no terminan ahí. En el 2001, Cienciano sale campeón del torneo Clausura, clasificando por primera vez a la Copa Libertadores. El profe Lucho Cuba también integra el comando técnico del profe Carlos Jurado, entonces entrenador del equipo. En los últimos años, Lucho Cuba se dedicó a la dirección técnica de menores, estudió en la escuela SFUL y se especializó en la dirección técnica de menores, como hemos mencionado. Comenzó en la Academia Carlos Daniel Jurado entre el 2002 y 2004 y posteriormente se unió a la Academia de Fútbol Pluma de Oro, donde trabajó desde el 2005 hasta el 2019, alejándose por motivos de pandemia. El 9 de julio del 2023 se hizo un homenaje a tres figuras de Cienciano por sus logros como jugadores en su momento. Estamos hablando de Frank Paluco Palomino, José Locarrión
y nada más y nada menos que Lucho Cuba, recibiendo el enorme cariño de la gente. Luego de todo lo visto, uno se puede quedar a pensar, ¿cómo es que nos hemos olvidado de Lucho Cuba? ¿Cómo es que no suena tanto como suena Nilo Castañeda, como suena Carlos Ñaxa o los goleadores, ¿no? Percy Chucho Aguilar, Miguel Mosto, los campeones de la Sudamericana? Y es porque el profe Lucho Cuba, sin él, no habría Cienciano, junto a los otros, junto a Nilo, junto a Ñaxa, etcétera. Pero el profe Lucho Cuba tiene un protagonismo especial, y es que él dedicó toda su vida a Cienciano. Y no estoy quitándole mérito a los demás, pero es cierto de que profe Lucho tuvo una característica especial. Él estuvo en el ascenso a la categoría máxima del 72. Él estuvo en el partido contra Argentina. Él estuvo en el descenso. Él estuvo como técnico y jugador del descenso. Además, él estuvo en el equipo que fue campeón del torneo clausura de 2001. Y además, y para todo eso, es un jugador que siempre se ha identificado con el equipo cusqueño, además de ser alumni del colegio, glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. Todas estas características deben ser lo mínimo que se debe pedir a un jugador para ser ídolo de Cienciano. Y es lo que piensan muchos hinchas. Le piden identidad cusqueña, le piden ser cusqueño, le piden incluso ser cienciano, o sea, estudiar en el glorioso Colegio de Ciencias del Cusco, y también le piden logros, humildad y sobre todo identificación con la camiseta más allá de los colores. Y el profe Lucho Cuba ha hecho eso. Toda su vida ha dedicado el servicio a su profesión, al fútbol y sobre todo al cienciano. Y además de ser un ejemplo en el fútbol, es un ejemplo en la vida. Un profesional, una persona que hizo sus estudios, que fue más allá, que fue ingeniero agrónomo, y yo debo saber esas cosas como ingeniero que soy, es difícil de tomar esta carrera con mucha humildad. Y él ejerció hasta el final, trabajó muy duro, se retiró a una edad prudente para dedicar su trabajo a lo que trabajó por gran parte de su vida, y finalmente, ya más edad, ya básicamente disfrutando los frutos de lo que trabajó toda su vida, hoy por hoy es una persona muy querida y muy recordada por el Cusco. Y este video solamente entiende eso, entiende darle un corto homenaje a Lucho Cuba. Y si ojalá que pueda estar leyendo, escuchando, viendo esto, agradecerle por todo lo que hizo por el club, por todo lo que aportó, porque si no fuera por él y por gran parte de gente que puso los cimientos de lo que es el Cienciano, no tendríamos equipo de Papo hoy en día. Gracias, Lucho Cuba. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Reconocimiento para Germán Alencase y Alexandra Prado, que hicieron el texto y la ilustración que ven por el escrito que pusieron en Somos Periodismo, que se llama Lucho Cuba, el ingeniero agrónomo que entregó su vida al Cienciano del Cusco. Lo pueden ver en el link de abajo. Y nada, nos vemos para la previa del Cienciano Huancayo. Y síganme y suscríbanse para mucho más. Arriba Cienciano. Chao, chao.